Empieza a obtener resultados de verdad para sentir que hay cambios reales en tu ser, con el podcast Alineando tu mente y tu alma desde una perspectiva científica para poder avanzar en la realización personal sin caer en fantasías. Soy Alicia Kuhn, profesora de yoga terapia y hatha yoga, y estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre desarrollo espiritual desde la ciencia, un espacio para ti y por ti. Bienvenidos una semana más al podcast y estamos ya en el número 7 y estamos con el tema romper el alma, el maltrato infantil. Es un tema muy delicado. El maltrato infantil es un problema muy preocupante que afecta a niños de todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 billón de niños o casi la mitad de los niños del mundo vuelvo a repetir, han experimentado violencia física, sexual o emocional en el último año. Estas cifras representan casos denunciados. Las cifras reales pueden ser mayores. Estudios internacionales muestran que casi 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años sufren con regularidad castigos corporales o violencia psicológica de la mano de padres o cuidadores, y que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Esto es terrible, terrible, terrible. Se calcula que cada año mueren por homicidio unos 40.150 menores de 18 años, algunos de ellos probablemente de malos tratos. Es importante insistir en que los niños son las víctimas, nunca los culpables del maltrato. Hay una serie de características del niño que a veces acrecientan la probabilidad de que sea maltratado, en particular, ser menor de 4 años o adolescente. Ser un hijo no deseado o no cumplir las expectativas de los padres, tener necesidades especiales, llorar sin tregua o tener características físicas anómalas, presentar una discapacidad intelectual o un trastorno neurológico, identificarse o ser visto como lesbiana, gay, bisexual o transgénero, factores ligados a los progenitores o cuidadores. Entre las características de un progenitor o cuidador que pueden acrecentar el riesgo de maltrato infantil destacan las siguientes: dificultad para establecer un vínculo afectivo con el recién nacido, el hecho de no cuidar del niño, haber sufrido uno mismo maltrato en la infancia, carecer de conocimientos sobre desarrollo infantil o albergar expectativas poco realistas, consumo nocivo de alcohol o drogas, incluso durante el embarazo, tener poca autoestima, controlar difícilmente los propios impulsos, presentar un trastorno psicológico o neurológico, participar en actividades delictivas, estar en una difícil situación económica. El abuso infantil se refiere a cualquier acto o descuido por parte de una madre, padre, cuidador u otra persona que resulte en daño potencial o amenaza de daño a un niño. Puede tomar varias formas, incluyendo abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y dejadez. El abuso infantil es un problema global que afecta a niños de todas las edades, géneros, razas y niveles socioeconómicos. Así que para que veas que no tiene nada que ver el tema económico, si eres rico o no, también los niños ricos con mucho dinero sufren de maltrato, de cualquier tipo de maltrato. Hay varios tipos de abuso y uno de ellos es el abuso físico. Esto implica el uso de fuerza física que puede resultar en lesiones, dolor físico o impedimento. Los ejemplos incluyen golpear, abofetear, patear, quemar o sacudir a un niño. Incluso no voy a entrar mucho en el tema porque yo he sido una de esas niñas maltratadas. Yo he vivido la violencia de género desde que nací hasta los 18 años y tuve que salirme de la casa corriendo. El abuso sexual se refiere a cualquier forma de actividad sexual con un niño, incluido el contacto sexual, la exposición a la pornografía o la participación en actos sexuales. Es importante tener en cuenta que el abuso sexual infantil también incluye actos sin contacto, como la preparación, la explotación de un niño para la producción de pornografía o el abuso en línea. Seguimos con tipos de abusos.
El abuso emocional. Esta forma de abuso puede ser difícil de identificar, ya que involucra comportamientos que socavan el bienestar emocional de un niño. Puede incluir críticas constantes, humillación, rechazo o amenazas de abandono. Continuamos con más maneras de abuso. El descuido. El descuido ocurre cuando las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta, atención médica y supervisión de un niño no se satisfacen adecuadamente. Puede ser intencional o debido a la incapacidad del cuidador para satisfacer las necesidades del niño. El abuso infantil puede tener consecuencias graves y duraderas en el desarrollo físico, emocional y social de un niño. Algunas posibles consecuencias incluyen lesiones físicas, problemas de salud mental como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, deterioro del desarrollo cognitivo, bajo rendimiento académico, dificultades para formar relaciones saludables y mayor riesgo de involucrarse en conductas de riesgo o abuso de sustancias tarde en la vida. Cuando los seres humanos son jóvenes, su mundo gira en torno a sus padres o cuidadores primarios. Los padres o cuidadores son la principal fuente de seguridad, de protección, de amor, de comprensión, de cuidado y apoyo. El abuso infantil viola la confianza en el núcleo de la relación de un niño con el mundo. Esto lo dice Walker en 1994. Algunas personas pueden ver el maltrato de manera natural, pues estas mismas personas han sido criadas sin ningún tipo de respeto. Al vivir el maltrato de una manera normal, no son conscientes de lo grave que son estos actos y lo profundo de los daños que ocasiona a corto y largo plazo desde niño hasta adulto. Como ya hemos visto en el podcast número 5, el poder de las primeras relaciones y la importancia que tiene la primera infancia, si le añadimos maltrato, agrava seriamente el desarrollo y comportamiento del futuro adulto. Personas que han vivido el maltrato sufren profundamente y muy difícilmente pueden llegar a resistirse a este tipo de tratos hacia sus propios hijos, incluso a su propia pareja. La solución para estas personas es tratar de conocerse a uno mismo, reconocerse sin vergüenza y buscar apoyo en terapias psicológicas, practicar meditación y el yoga. Pero lo que ocurre es que cuando eres niño, tú naces dentro de esta manera de criar que tienen en el hogar a base de maltrato, y tú naces dentro de esa burbuja y tú vives eso de manera natural, o sea que para ti el maltrato es algo natural, lo ves muy normal. Para un niño chiquito lo ves súper normal, o sea, no es algo raro, ¿no? Cuando empieza a crecer, quizás cuando está con amigos y visita a sus amigos, entonces se va a dar cuenta que hay diferencias, que algo no está yendo bien en casa, que algo está ocurriendo. Personas que han vivido el maltrato puede que nunca se den cuenta de que está mal, de que el maltrato no puede seguir adelante, de que hay que cortar con esto y que hay que romper las cadenas y no pasarlo a la siguiente generación. Es súper importante hacer mucho ruido con el tema del maltrato, todo lo que podamos para traer conciencia a todo esto. El trauma infantil cambia el cerebro, afecta a zonas como el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, este núcleo, se atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa y la recompensa, así como el miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo, por lo que se encuentra implicado en el circuito de premio-recompensa. Imagínate qué grave es esto. Este es el centro del placer y recompensa del cerebro que está implicado en la dependencia de sustancias. La corteza prefrontal, me emociono mucho aquí, la corteza prefrontal necesaria para controlar impulsos y funciones ejecutivas se ve inhibida, un área crítica para el aprendizaje. Los investigadores encontraron diferencias medibles en la amígdala, centro del cerebro de la respuesta al miedo. ¿Qué pasa con este núcleo accumbens? ¿Por qué a nuestro alrededor vemos tanta gente indigente? ¿Por qué a nuestro alrededor vemos gente con tantas adicciones profundas? Sin lugar a dudas, y no lo dudes, esto viene desde la niñez, desde el maltrato infantil.
que lo ha vivido desde muy pequeño. Entonces este centro, este núcleo accumbens, no distingue, no sabe hacer una diferencia entre risa y busca la recompensa, busca el alivio a través de las drogas, incluidas estas drogas. Debes de saber que son el alcohol y otras drogas fuertes. El trauma severo y repetido durante la juventud tiene efectos perdurables en tanto que altera el desarrollo de la capacidad de respuesta al estrés neurobiológico y psicológico y la alteración de los patrones de comportamiento de adultos. Estos individuos experimentan un gran número de riesgos de trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y de personalidad durante la vida adulta. Más de 2 décadas, las investigaciones han demostrado el impacto potencial negativo de abuso infantil y descuido en la salud mental, incluyendo depresión, desórdenes de ansiedad, autoestima pobre, comportamiento agresivo, intentos de suicidio, trastornos de la alimentación, el uso de drogas ilícitas, el abuso del alcohol, el estrés postraumático, disociación, las dificultades sexuales, conductas autodestructivas, desorden de personalidad. Como puedes ver, muchas de las enfermedades mentales empiezan a surgir o se van formando en la niñez y en la adolescencia. Las víctimas de abuso y descuido de niños son más propensos a cometer crímenes cuando llegan a jóvenes y adultos. El profesor de Bessel van der Kolk de la Escuela de Medicina de Harvard llevó a cabo un estudio de 5 años de 528 pacientes con traumatismo en los hospitales estadounidenses. Este estudio identificó una serie de síntomas que se correlacionaban con el abuso infantil severo y prolongado. Y él dice así: sufren incapacidad para regular las emociones como la rabia y el terror, junto con intensos sentimientos suicidas, trastornos somáticos, autopercepción negativa, malas relaciones, sentimientos crónicos de aislamiento, desesperación, desesperanza, disociación y amnesia. Y continúa. Las implicaciones son que en la infancia, en el mundo real, el trauma puede ser responsable de muchas psicopatologías, generalmente considerados de origen endógeno, que se forman de manera interna, incluyendo varios tipos de fobia, depresión, ansiedad y trastornos de alimentación, por no hablar de la personalidad límite, antisocial de la personalidad y trastorno de personalidad múltiple. Y ahora vamos a ir entrando más en materia, porque esto tienes que tenerlo muy claro. Las nalgadas a los niños afectan a su comportamiento como adultos. Una simple nalgada, te voy a decir más, un tironcito de pelo, un pellizquito, eso es terrible para los niños. Tú le estás enseñando al niño, mereces que te trate mal, mereces que te agrada. Agredir está bien. Eso es lo que está uno enseñando a un niño. Entonces, 50 años de investigación sobre los azotes concluyen que a los niños, cuanto más se les pega, más posibilidades hay de que en realidad escuchen menos a los padres y crecerán con una serie de problemas que van desde la agresión a problemas de salud cognitivos y mentales. Debes de saber, cuando dice problemas de salud cognitivos y mentales, debes de saber que cuando el niño está bajo estrés, y todos sabemos, todos estamos bajo estrés, incluidos los niños también sufren de estrés. La hormona del estrés se llama cortisol. Y cuando estamos en estrés, un niño cuando está aprendiendo matemáticas, a escribir, lo que sea, si el niño está bajo estrés, el niño va a estar bloqueado. El estrés lo bloquea y no hay oportunidad de aprendizaje en ese momento. Y es terrible. Eso puede bloquear en su aprendizaje, en los estudios, y puede ir muy mal en la escuela por este tema de estrés y el bloqueo del cortisol. El maltrato tiene los efectos opuestos de lo que los padres quieren lograr. La profesora Elizabeth Geshoff de la Universidad de Texas en Austin dice: nuestro análisis se centra en lo que la mayoría de personas se reconocerá esto como nalgadas y no como comportamientos potencialmente abusivos. Está hablando de cosas ligeras, o sea, de algo ligero entre comillas como una simple nalgada, un tirón de pelo, un pellizco. Encontramos que los azotes se asociaron con resultados perjudiciales no deseados y no se asocia con un mayor cumplimiento inmediato a largo plazo.
los cuales son los resultados esperados de los padres cuando disciplinan a sus hijos. Tal vez tú piensas o uno piensa que los azotes ya no son una práctica muy extendida, pero hasta un 80% de los padres dan nalgadas a sus hijos a nivel mundial. Según un informe del 2014 de UNICEF, Gershoff y coautor Andrew Grohan Taylor define como azote de bateo con las manos abiertas por atrás y en las extremidades. Si bien no hay evidencia clara de que las nalgadas tienen ningún efecto positivo, la evidencia del daño que hace a la conducta y al desarrollo de los niños es un montón. Entre los efectos a largo plazo de los azotes, los investigadores encontraron que los niños que reciben golpes tienden a ser más propensos a exhibir un comportamiento antisocial y problemas psicológicos, y tristemente, estos mismos niños aplicarán este tipo de castigo físico a sus propios hijos. Gershoff también señaló que nosotros, como sociedad, pensamos en las nalgadas y el abuso físico como comportamientos distintos. Sin embargo, nuestras investigaciones muestran que los azotes se vinculan con los mismos resultados en los niños negativos con el abuso, justo con un grado ligeramente menor. El profesor pide a los padres a educarse a sí mismos sobre el daño potencial realizado por las nalgas y para tratar formas positivas y no como castigo de disciplina. El estudio, publicado en la revista Journal of Family Psychology, realizó la investigación con más de 160.000 niños. Fue llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Michigan. Prevenir el abuso de niños y adolescentes requiere un enfoque multifacético que involucre a varias partes interesadas, incluidos gobiernos, comunidades, familias, educadores e individuos. Piensa en las personas que viven en la calle, piensa en los niños agresivos. Todo esto es el resultado de cómo estas personas de niños han sido tratadas. Vive con comprensión y compasión. Los niños son lo más importante porque los niños son el adulto del mañana. Los niños nos necesitan y nosotros necesitamos de ellos. Por favor, si estás viviendo este tipo de situaciones, busca ayuda. Si sabes que hay personas que están viviendo este tipo de situaciones, hazles llegar de alguna manera o de alguna forma estas informaciones. No toleremos jamás este tipo de conductas tan terribles para nadie. Por un mundo mejor, por una mejor sociedad. Para que los niños crezcan con el derecho al respeto y al amor. Si dañamos su alma, recuerda el podcast número 4, la base del adulto, su cerebro de niño. ¿Qué futuro le estamos ofreciendo? Un futuro donde su salud mental se verá afectada muy gravemente, donde tendrá que buscar él mismo las soluciones de adulto para poder curarse, para poder trascender todo este sufrimiento que ha ocurrido. Es importante que tengamos conciencia y que cuidemos a los niños con cariño, con amor y con respeto. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. No te me duermas.